El calendario marca el 20 de diciembre. Mientras el mundo se prepara para la Navidad, la Iglesia hace una pausa para recordar a una de las figuras más gigantescas del monacato occidental. Un hombre que nació pastor, que vivió como ermitaño y que gobernó como abad. Un hombre cuya fe era tan sólida como la piedra del claustro románico que ayudó a construir. Hoy en Dios con nosotros viajamos al norte de España, al corazón de la Edad Media, para descubrir la vida de Santo Domingo de Silos, el santo de la liberación. Para entender a Domingo, debemos situarnos en el siglo XI. La península ibérica es un tablero de ajedrez sangriento. Al sur, los reinos de taifas musulmanes. Al norte, los pequeños reinos cristianos luchando por sobrevivir y expandirse. Es una época de hierro de guerra y de fronteras líquidas. Domingo nació en Cañas, en el reino de Navarra, en el año 1000. Desde joven, sintió el llamado del silencio. Fue pastor de ovejas en las montañas, una escuela de soledad que forjó su carácter. Contemplativo antes de entrar en la orden de San Benito. Su fama de santidad y su capacidad de gestión lo llevaron a ser prior del monasterio de San Millán de la Cogolla. Y es aquí donde la historia nos regala uno de los enfrentamientos más tensos entre el poder político y el poder espiritual. El rey García III de Navarra, un monarca guerrero y necesitado de fondos, llegó al monasterio exigiendo los tesoros sagrados. Quería el oro de los cálices y las cruces para pagar sus campañas militares. Cualquier otro monje habría temblado, pero Domingo no. Se plantó frente al rey y le negó el acceso al tesoro. Sus palabras, según la tradición, fueron lapidarias. Señor rey, puedes disponer de mi vida, pero no del patrimonio de Dios. Puedes matar el cuerpo, pero no tienes poder sobre el alma. Esta resistencia le costó caro. El rey, furioso, lo exilió de Navarra. Domingo tuvo que huir dejando atrás su hogar y su monasterio. Pero lo que pareció una desgracia fue en realidad la mano de la divina providencia, moviendo sus fichas. Domingo llegó al reino vecino de Castilla, donde el rey, Fernando, y lo acogió y le encomendó una misión que parecía imposible: restaurar el antiguo monasterio de San Sebastián de Silos. El lugar estaba en ruinas. Era un edificio decrépito espiritual y materialmente en un valle remoto y frío. Lo que Domingo logró en sí los es un milagro de gestión y fe. En pocos años levantó las paredes, construyó el claustro románico, que hoy es considerado una de las maravillas del arte mundial, y sobre todo, restauró la disciplina monástica. El Scriptorium de Silos se convirtió en un faro de cultura, copiando códices y preservando el saber antiguo en medio de la barbarie. Bajo su abadía, el sonido del canto gregoriano alcanzó una perfección que todavía hoy nos conmueve, elevando el alma hacia Dios. Pero Santo Domingo de Silos no es recordado solo como un constructor o un intelectual. Es recordado como el redentor de cautivos. En aquella época de frontera, muchos cristianos eran capturados en algaradas y llevados a prisiones en el sur, donde vivían en condiciones enfragímenes, cargados de cadenas, esperando un rescate que a menudo nunca llegaba. Domingo comenzó a orar por ellos, y empezaron a suceder cosas inexplicables. Los prisioneros, a cientos de kilómetros de distancia, relataban que en la oscuridad de sus celdas se les aparecía un monje vestido de negro que rompía sus cadenas y abría las puertas. Al regresar a tierras cristianas, todos identificaban a ese monje como el abad de Silos. Como testimonio de estos milagros, los exprisioneros llevaban sus cadenas al monasterio. Si visitas hoy Santo Domingo de Sí, los verás algo que te helará la sangre. Colgadas en las paredes, hay cientos de grilletes de hierro oxidados, esposas y cadenas reales del siglo XI. No son decoración, son la evidencia forense de la oración de un justo que tiene poder. La influencia de Domingo trascendió su propia vida. Casi 100 años después de su muerte, en el año 1170, una mujer noble llamada Juana de Asa peregrinó a su tumba. Estaba angustiada, porque no podía concebir, o según otras tradiciones buscaba respuesta, sobre el destino del hijo que llevaba en el vientre. En el monasterio tuvo un sueño. Soñó que de su vientre salía un perro con una antorcha encendida en la boca que iluminaba al mundo entero. Comprendió que su hijo sería un gran predicador. En agradecimiento al santo de Silos, le puso a su hijo el nombre de Domingo. Ese niño se convertiría en Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la orden de predicadores los dominicos. Así que cada vez que escuches hablar de los dominicos, recuerda que su nombre viene de este humilde abad benedictino. Santo Domingo de Silos murió el 20 de diciembre del año 1073, rodeado de sus monjes. Su cuerpo descansa en el monasterio que lleva su nombre, pero su mensaje sigue vivo. Él nos enseña que la verdadera autoridad no viene de las armas ni del dinero, sino de una vida coherente
y unida a Dios nos enseña que incluso en las ruinas se puede construir una obra maestra. Hoy, 20 de diciembre, quizás tú te sientes cautivo. No tienes cadenas de hierro en los tobillos, pero quizás tienes cadenas de miedo, cadenas de vicios, cadenas de rencor o de ansiedad. La vida de Domingo nos invita a pedir la liberación. Él es el patrono de los que buscan romper sus ataduras. Su intercesión sigue siendo poderosa. Que la memoria de este gigante de la fe nos inspire a ser valientes ante los poderosos del mundo y compasivos ante los cautivos que sufren. Santo Domingo de Silos, ruega por nosotros y rompe las cadenas que nos impiden llegar a Dios. Gracias por recordar a nuestros santos con nosotros. Suscríbete, comparte, y que la paz de Cristo inunde tu corazón.